Bueno, vamos a hablar entonces de la Convención de Viena. ¿Alguno ya ha escuchado de la Convención de Viena? De la Compraventa Internacional de Mercaderías. No, doctor. Ok, voy a compartir aquí pantalla de un video. Igual este video, el link está en el aula virtual en la sesión de hoy. Esperemos que termine de cargar. ¿Qué le pasó, mano? Esperemos que está cargando.
Doctor, no sé si yo sea el único, pero audio no tuvo, ¿no? No tuvo audio. Bueno, igual el link está en el aula. ¿Ok? Bueno, entonces, la compraventa internacional de mercaderías, o conocida también como la Convención de Viena de 1980, regula esas operaciones mercantiles entre los comerciantes de diferentes países. ¿Qué va a determinar que se aplique la Convención de Viena? Que el lugar donde está el vendedor sea en un país diferente a donde se encuentra el comprador. Si se realizara una compra por un comerciante y se realizara la compra en San Andrés Islas, Yormari, si compraras en San Andrés, digamos que tú fueras comerciante y compraras en San Andrés, ¿te aplicaría la Convención de Viena o te aplicaría el Estatuto del Consumidor, la Ley 1480? No, la Convención de Viena en su explicación. No, el Estatuto del Consumidor. Exacto, No, porque Javier. está explicado. San Andrés Isla. Colombia. ¿Por qué no? Ah, claro. Porque que hace sí, parte claro. de Colombia, aunque ellos se consideran que son independientes. Es una isla, ¿no? Sí, pero ellos no se consideran colombianos. Ellos no se Normalmente cuando uno consideran. vaya, ellos despotrican de uno. Sí, claro. Pero como es parte del país, entonces no aplicaría la Convención de Viena, ¿ok? La Convención de Viena aplicaría cuando el vendedor está ubicado en otro país. Entonces, Perfecto. me imagino que ustedes vieron Derecho Romano y en Derecho Romano alcanzaron a hablar algo de la Lex Mercatoria de Justiniano. ¿Sí alcanzaron a ver eso en Derecho Romano? Sí, mi doctor Laris. ¿O no? Alexander dice que sí. ¿Te acuerdas de qué hablaron de la Lex Mercatoria? Pues mi doctor, eso lo vimos en primero con mi doctor Edwin y nos mencionaba que es donde nace prácticamente el tema del mercantilismo. Pues algo más o menos vago de lo que recuerdo, mi doctor. Ok. ¿Alguien más lo vio? Bueno, en el Imperio Romano, al final del imperio, llegó Justiniano. Justiniano es reconocido por recopilar las diferentes normas que había y tratar de unificar todas las leyes que existían en ese momento en Roma. Además de eso, Justiniano habló de la Lex Mercatoria, es decir, que se hablaba de una unificación de la legislación para los asuntos mercantiles en su momento dentro del Imperio Romano. No sé si ustedes recordarán, el Imperio Romano estuvo abarcando toda la parte del sur
de Europa, desde la península ibérica hasta los Montes Urales, que es la división geográfica entre Europa y Asia. Parte hoy de lo que es Bielorrusia y esa parte que están ahorita con un conflicto político que tienen en este momento. Entonces, toda esa parte del sur de Europa y parte de la península de Anatolia, territorio que hoy conocemos como Turquía y lo que es el territorio de Israel, Palestina, todo eso y parte del norte, la parte de Marruecos y esa parte del norte de África, era el Imperio Romano. Entonces ustedes recordarán que Roma llegaba, conquistaba los territorios, pero no cambiaba, digamos, la cultura de ellos. Llegaban y los sometían, estaban digamos, bajo el sometimiento de Roma y pagaban los impuestos a Roma. Entonces, dentro de todo ese territorio, lo que hizo Justiniano con la Lex Mercatoria fue unificar entonces la práctica de la norma o cómo se debía regular el comercio en todos los territorios que hacían parte del Imperio Romano. Entonces, cuando hablamos hoy de la Convención de Viena y que hay unos términos que se llaman los términos Icoter, es como una nueva Lex Mercatoria. Es como si fuera un lenguaje unificado en la mayoría de los países en cuanto a la práctica que realicen los comerciantes entre ellos, ¿ok? Entre los particulares, no entre las naciones o entre los estados, sino entre los particulares. De ahí que hay una como una dependencia de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, que está escrita a la ONU, que se llama la ONCITRAL. Esta entidad busca la unificación del derecho privado, o sea, de ese derecho civil y el derecho mercantil en uno solo. Y que estas normas sean, digamos, de aplicación en la mayoría de los países, que se hable el mismo lenguaje mercantil en la mayoría de los países. Dentro de esas normas Icoter, que son aproximadamente como 400 reglas que hay una que es la FOB. La FOB es la responsabilidad del vendedor, de quien está vendiendo la mercadería, la mercancía, va hasta el puerto de destino. Una vez en el puerto de destino entrega la mercancía, ya cesa la responsabilidad del vendedor. Y la mayoría de estas operaciones mercantiles que se hacen a nivel internacional se hacen a través de medios marítimos, a través de embarcaciones. El transporte marítimo es la forma por excelencia como se realizan las operaciones en el comercio internacional. Por ejemplo, si alguien está ubicado hoy aquí en Bogotá, tiene su establecimiento de comercio, ese comerciante realiza una operación en China, compra X mercancía en China, no la va a traer en avión. Ese transporte en avión es muy costoso. El transporte se hace vía marítima. Entonces van pues a aplicársele esas reglas de las normas Icoter frente a toda la operación que se hace en cuanto a la venta y transporte de esas mercancías. ¿Cómo llegaría, digamos, en el caso o en el ejemplo que estoy poniendo de este comerciante que tenga su negocio, su empresa acá en Bogotá? Pues va a llegarle, probablemente, vía marítima a través del puerto de Buenaventura, la mercancía, y una vez llega al puerto de Buenaventura, ese comerciante vendedor entrega la mercancía. A partir de ahí, el transporte se vuelve responsabilidad, el transporte interno será responsabilidad de ese comerciante de acá.
¿Ok? Cesa la responsabilidad del vendedor en la entrega en el puerto de destino. Ahora, hay unos agentes intermediarios que realizan toda una operación de comercio exterior, como se conocen. Bueno, antes existían las SIA, la CIA, la Sociedad de Intermediación Aduanera, y esa sociedad de intermediación aduanera pues se encargaban de hacer toda la operación, de contactar al vendedor, ¿sí? En ese país de origen, la operación del transporte y la operación de importación, el trámite de importación. Me imagino que ustedes saben qué significa la sigla DIAN. ¿Saben qué significa la sigla DIAN? División de Impuestos y Aduanas Nacionales. Exacto. Entonces, la DIAN tiene dos, digamos, como dos sectores, ¿sí? Como dos divisiones. Una que es la que se encarga de todo el tema de los impuestos y otra que es la que se encarga de la parte aduanera. Entonces, esa parte aduanera, todas las operaciones de entrada o salida de mercancías pasan por la división de aduanas de la DIAN. Entonces, no es que cuando se hacen esos procesos de importación o exportación, eso es así como cuando uno viene de viaje del exterior, que le pregunta ahí el funcionario cuando uno pasa la migración y luego va para el control aduanero y le preguntan, ¿traes algo que valga más de $1000? Entonces, eso así está haciendo la fila y eso no se demora ni un minuto para uno responder sí o no y sigue de largo. ¿Ok? No. Estos trámites cuando se hacen aduaneros, normalmente la mercancía debe estar en un almacén general de depósito. Y todo eso hace parte de esa operación de comercio exterior. Entonces, dentro de estas operaciones de comercio que hace el comerciante, es vital esos procesos de globalización. Ustedes acordarán que por allá al principio del módulo hablamos que una de las características del derecho mercantil o del derecho comercial era que tiende a la globalización. O sea, ustedes van a ver normalmente que el comerciante va a aspirar a realizar operaciones de comercio exterior o de lograr hacer exportaciones o importaciones. Otra cosa es qué tan rápido lo logre, pero dentro de su mentalidad o su estructura como comerciante va a estar ese pensamiento. Entonces, dentro de este derecho comercial, pues, una de esas características es que tiende a esa globalización. Va a tender a realizar operaciones internacionales, es decir, operaciones donde va no solamente a aplicarse o en esa relación contractual no va a aplicar el derecho interno, sino que aplicaría entonces una norma supranacional, es decir, que regule a varios países o por lo menos los países de los cuales se está haciendo esta operación. Entonces, por eso hablaba que la Convención de Viena de 1980 va a regular esas operaciones de los comerciantes y lo que va a determinar si aplica la convención es el lugar donde está el vendedor. Si el vendedor está en un país diferente donde está el comprador, indiscutiblemente va a aplicar la Convención de Viena. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Doy una pregunta. ¿Las siglas CIAN es Sociedad Intermediación Aduanera? ¿Decía? SIA, sí. Aunque ya muy pocos la conocen ahorita en la actualidad con ese término. Ahora les hablan más lo conocen más como agentes aduaneros o agentes de comercio exterior. Pero es la misma cuestión. Perfecto, O sea, gracias. ellos se encargan de hacer toda la operación, le consiguen muchas veces el cliente para que le venda, o, le consiguen la empresa para realizarle el transporte, los seguros, todo el tema de los almacenes generales de depósito, porque cuando la mercancía llega o sale, mientras se hace ese trámite aduanero, la mercancía tiene que estar a disponibilidad de la DIAN. En los puertos o en la zona franca que también
llaman, ¿sí? Entonces, debe estar ubicada a disponibilidad del personal aduanero para que puedan recibir, digamos, la revisión, el chequeo y la autorización de la operación como tal. Todos. Perfecto, muchas gracias. Llega al país como, llega para nacionalizar, se nacionaliza en Colombia como DTA o TM y llega a los puertos de Colombia, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Ujú. Y Buenaventura, que es el principal en el Pacífico. 70% de la mercancía del país ingresa por Buenaventura. Ujú. Dependiendo del origen que venga. Ahora, hay unas navieras que, bueno, las principales navieras son las holandesas. Son como las de Hamburgo, que tienen sede en Hamburgo. Esas son las más grandes a nivel internacional. Colombia tenía una flota mercante. No sé si de pronto ustedes supieron. Volpuertos. No. Colpuerto era la entidad del gobierno que administraba los puertos. La flota mercante se llamaba Flota Mercante Gran Colombiana. Gran Colombiana, sí, señor. Esa flota mercante Gran Colombiana es como si diríamos que hoy en día ustedes han visto que los aviones tienen la bandera y traen un número, que es la identificación. Creo que el otro día les decía que la matrícula de los aviones colombianos, de los aviones que están matriculados en Colombia, empiezan por HK. Las letras son HK y unos números. Entonces muchos, entre esos, yo sé que acá habrá más de un seguidor de estos cantantes, de estos reggaetoneros que ahorita tienen avión privado y tal. Miren para que vean que la matrícula de esos aviones de ellos empieza por N, de November. Tienen matrícula en los Estados Unidos, porque no es lo mismo que llegue un avión de eso con una matrícula de los Estados Unidos que llegue con una matrícula de Colombia. Entonces así pasa con las embarcaciones. Los barcos también tienen banderas. Y pues eso en los puertos pues también le van digamos, a facilitar dependiendo la bandera del barco. ¿Ok? Entonces tenían la flota mercante Gran Colombiana y esa flota mercante estuvo como hasta comienzos de los 90 y se acabó. Esta era una flota reconocida en el mundo, hacía operaciones de comercio exterior por todas partes del mundo y era la única que había en los países andinos. De hecho, la flota mercante Gran Colombiana era de Colombia, Venezuela, Ecuador y creo que Panamá también participaba de la flota mercante. Entonces era unas embarcaciones que iban con bandera colombiana, esa flota. Entonces, en todas esas operaciones que se hacen, la mayoría del transporte se hace vía marítima, la mayoría. De pronto no, digamos, no tiene mucha publicidad. Igual aquí en Colombia tenemos una empresa, por ejemplo, de cruceros. No la Carnival. Hay una empresa de cruceros que tiene sede en Cartagena. Pero digamos que no tiene de pronto la magnitud de que tenga varias embarcaciones. Creo que tienen uno solo y hace un recorrido por Colón, Panamá, Cartagena, creo que llega a La Guaira, Venezuela, creo que va a una de las Antillas Menores, no sé si es Aruba o Curazao, ¿sí? Y hace ese recorrido aquí en esta parte del Mar Caribe. Entonces, todas estas operaciones que hacen los comerciantes en estos temas internacionales van a estar regidos o regulados por esta norma, por esta convención. Yo creo que ustedes han analizado con lo que estamos viviendo actualmente con la pandemia, que el comercio es vital para cualquier país. Y si ustedes miran, aunque hemos estado en la diatriba de hace unos meses, que bueno, que es más importante si cuidar la salud de las personas o la economía. Y creo que nos hemos dado cuenta de la afectación de la economía ha sido gravísima. Claro, no somos los únicos. La mayoría de los países en el mundo les ha pasado lo mismo. Dime.
¿Decías? A nivel global. Sí, pero la actividad que hace el comerciante, creo que algo que de pronto les ha quedado claro durante el módulo es, yo sé que todos no van a ser abogados especialistas en derecho comercial, ni más faltaba que pretendiera que todos se especializaran en derecho comercial, pero por lo menos creo que puedo irme tranquilo al terminar este módulo con que por lo menos ya ustedes saben distinguir entre quién es un comerciante y quién no es un comerciante. Yo creo que cuando ya vean un vendedor en la calle, entonces van a saber que eso es pura paja, legalmente no existe que vendedor informal, no es comerciante. ¿Sí? O sea, o es comerciante o no es comerciante. Y ustedes ya van a saber que si una persona va a ser comerciante, pues no va a estar tirado en la calle en un andén vendiendo los productos. Un comerciante no hace ese tipo de cosas. Entonces, creo que han podido aprender a identificar de cuán importante pueden ser las políticas que los gobernantes determinen en materia económica. Porque eso refleja al resto de la sociedad. Beneficia al resto de la sociedad. Por ejemplo, el Plan Marshall que está organizando la administración distrital, me parece bien, pero estoy con digamos, alineado con el pensamiento de algunas personas que le han dicho que mantenerle congelado el predial y darle ciertos beneficios no sea solo al sector de la cultura. Está bien para el sector de la cultura, pero debe extenderlo al sector comercio. ¿Sí? O sea, a ese comercio que es el que de pronto genera más ingresos o mayor volumen de operaciones y pueda, digamos, contratar gente, a ese sector debe ir dirigido también ese tipo de política. Analicen que todos los gobiernos, en todos los países, no pasa solamente aquí en Colombia, cuando llegan, tratan de mostrar un atractivo hacia sus temas económicos. Y esos temas económicos tratan de atraer una inversión directa, una inversión extranjera directa, bajo unas reglas de juego de dándole unos beneficios tributarios, de que no paguen ciertos tributos o le hacen unos descuentos de los tributos por determinado tiempo. Y ha ocurrido algo en Latinoamérica que se conoce como los capitales golondrina. No sé si de pronto han escuchado los capitales golondrina. Y los capitales golondrina no es más que tratar de implementarle estrategias que cuando llegue esa inversión extranjera, no solamente debe producir empleo y debe generar pago de impuestos acá, sino que no puede llevarse el capital antes de determinado tiempo, porque no le convendría a ningún país que llega una inversión extranjera y a los 2, 3 años sacó el billetico del capital y se fue. Siempre los gobiernos van a apuntar a que la inversión de los comerciantes sea más de largo plazo y no en el corto plazo. Porque en el mediano y largo plazo es donde se van a ver los resultados en la población, en todos los sectores. Entonces es vital que, digamos, como entender las políticas que deben incentivar los gobernantes a cualquiera que sea el nivel. O sea, no solamente el nivel el nivel central, el presidente, sino también en los gobiernos locales. No sé si se han dado cuenta de algo, que históricamente las poblaciones costeras en Colombia han tenido un rezago de infraestructura. Si ustedes analizan, nuestros centros industriales están ubicados sobre las montañas, sobre las cordilleras. Y muchas veces los comerciantes, algo que cuestionan es sacar el producto, moverlo hacia los puertos, que se vuelve a veces costoso. De ahí que salen incentivos o salen propuestas como retomar la navegabilidad del río Magdalena, habilitar nuevamente ciertos tramos de
ferrocarril, de reactivar el transporte interno para mercancías en determinados tramos, especialmente hacia el Pacífico y hacia la costa atlántica, para poder sacar hacia los puertos los productos. Pero en los últimos años he visto que en menos de 10 años en Barranquilla ha ocurrido un fenómeno, y es que se han vuelto, digamos, los gobernantes, los últimos gobernantes se han puesto como que las pilas en poder generar atractivos para los comerciantes, y se ha generado, digamos, un mayor polo de desarrollo en la industria en el departamento del Atlántico. Y fíjense que no necesariamente ha dependido del gobierno nacional. Entonces, cuando uno mira que los políticos generan unas políticas públicas, esas políticas deberían trascender más allá de ese periodo. Es decir, que el que llegara continuara y no llegara a deshacer lo que hizo el anterior, que es lo que muchas veces vemos que pasa aquí en Bogotá, que el que llega a echar abajo lo que hizo el anterior, cosa que no hacen los paisas. Yo creo que si algo que admiramos acá en la capital es el empuje de los paisas, pero es el que llega a construir sobre lo que construyó el anterior, y así sucesivamente. No va a llegar Totalmente a acabar lo que hizo el anterior. Por eso llevamos aquí en Bogotá 70 años hablando de metro, por arriba, por la superficie, por debajo, y vean que el de Medellín ya lleva 25 años operando. Aquí se empezó a hablar de metro antes que Caracas, que Buenos Aires, que Ciudad de México. Y miren, por lo menos Buenos Aires tiene como 11 líneas de metro, y Ciudad de México también. Entonces, esas partes o esas políticas públicas hacen que el comerciante se le genere estabilidad. Si al comerciante se le dan garantías, el comerciante genera bienestar en la población. Me imagino que ustedes han visto que actualmente estamos hablando que en el momento o en la época post pandemia, compremos y apoyemos la industria nacional. ¿Sí lo han escuchado? Sí, doctor. Sí, mi doctor. Eso se Sí, llama, Sí, doctor. claro. eso se llama una política cepalina. El modelo cepalino se llama eso. La CEPAL es la Comisión Económica para la América Latina. Entonces, el modelo cepalino lo que dice es hay que promover y hay que tratar de incentivar el consumo de lo local, de lo nacional, del producto nacional versus el producto importado. Y eso ocurría antes, de pronto, Alexander, más o menos tú eres como contemporáneo conmigo, ¿sí o no? Así no Claro veo que quién sí, más doctor. puede sea así como contemporáneo conmigo, para que no voy a Yo, mencionar hermano. las chicas, para que no, porque pues va a decir que yo le estoy diciendo que ya está entrada. El doctor Javier. Bueno, sí, él más o menos contemporáneo conmigo. No sé si de pronto Javier o Alexander se acuerdan que por allá a comienzos de los 90 había como un comercial de Telecom que se llamaba, un programa de Telecom que se llamaba Te Marco. Entonces, si uno quería llamar al exterior, uno tenía que llamar a la operadora de Telecom y colgaba uno el aparato, el teléfono, y esperaba que la operadora de Telecom le hiciera la llamada y lograra la conexión, lo cual podían pasar 5 minutos o 10 minutos perfectamente. No es como ahora la comodidad que tiene uno de que llama tal y en cuestión de segundos hizo la llamada, ¿sí? No, yo solo celular, doctor. No sé, no recuerdo ese tiempo. Ay, Porque ay, él es doctor centennial. Javier. Ay, doctor Javier. Él es centennial, él no es ni siquiera millennial. Entonces, y cuando aparecieron los celulares también, cuando llegaron los celulares por allá en el año 93, 94, que empezaron a venderse, primero quien tenía un celular, pues eso era como tener ahorita un Porsche. Sí, eso no era todo el mundo. Y el valor del minuto valía como 1.000, 1.500 pesos. El 1100.
No, el 1100 es de los finales de los 90. Yo estoy hablando cuando llegaron las primeras panelas que fueron Motorola. Ya el Nokia Motorola. era... El Motorola y el Nokia. No, ya el Nokia llegó después a finales de los 90. El Nokia era como decía ahorita el iPhone, Era más o como menos. un El teléfono Motorola, inalámbrico. el Motorola parecía un ladrillo. Ajá, sí, ese que Inalámbrico. se abría la Tenía tapita. cargador ahí. Una Que se base. abría la tapita. Que se abría la Entonces, tapa. en ese momento, cuando salieron esos primeros, ¿cuánto valían minutos? Como 1.000 pesos. Y eso era bastante plata en esa época. ¿Cuánto vale un minuto de celular ahora? Ahora, ¿a qué le debemos eso? Le debemos eso a la apertura económica que se hizo en el gobierno de César Gaviria Trujillo, entre el 90 y el 94. Aquí me voy a de pronto desviar un poquito, pero para que puedan entender el contexto. Y es que los males que vivimos hoy necesariamente no son culpa de Uribe y de Santos, como algunos políticos alternativos lo hacen ver. Porque cuando uno empieza a ver, los problemas vienen desde la apertura económica en el año 90. ¿Sí? Cuando llegó Gaviria. Después de la séptima papeleta y todo ese cuento, entre finales del 89, 90, tal. Entonces, en ese momento cambiamos el modelo cepalino a la apertura económica. Producto de esa apertura económica, entonces a mediados de los 90 empieza, digamos, como la guerra de las telecomunicaciones, y hacia finales de los 90, entonces ya tenemos varias alternativas y ya uno puede escoger con qué empresa quiere tener su servicio de telefonía. Y eso beneficia al consumidor. Finalmente eso beneficia al consumidor. ¿Por qué? Porque pues se bajan los costos. Entonces empiezan a pelear entre ellos, a competir para ganar el mercado, y eso hace que el servicio mejore. Entonces, si uno compara el ejemplo que decía de Telecom, para uno hacer una llamada al exterior, versus cuando empieza esta guerra de que hay varios operadores, bajaron costos y mejoró el servicio. Beneficiado al consumidor. Pongamos otro ejemplo. No sé si, Alexander, te acuerdas cuando tú eras pelado, que no habían sino solamente 2 canales de televisión, el canal 1 y el canal A. Y entonces tocaba subirse uno en el techo a mover la antena, especialmente si había partido, para que le dijeran más hacia la izquierda, más hacia la derecha, más hacia arriba, para que se viera mejor la señal, ¿cierto? Había que organizar la frecuencia, mi doctor. Exacto. Entonces, ese tipo de situaciones mejoraron cuando llegan los otros operadores al mercado y hay una competencia entre ellos por el mercado. Entonces, si ustedes miran, mejora el servicio. Yo sé que ustedes, igual que yo, la mayoría, tenemos Caracol, tenemos la televisión por cable por ver Caracol y RCN, ¿sí? Normalmente, porque... 200 canales y vemos lo mismo. Exacto. habla el doctor Y vemos Javier. por ahí unos 2. Porque de pronto ahorita ya está pasando de moda. Entonces ahorita vemos más las plataformas como Netflix, como Amazon Prime Video. Entonces, al final uno tiene esa vaina, es por el servicio del internet, porque no te van a vender internet solo. O sea, te amarran el internet con otro producto, o con la televisión, tiene que tener el dúo, o con el teléfono fijo. Por ejemplo, yo creo que de pronto varios tenemos aquí teléfono fijo y nunca usamos esa vaina, porque usamos siempre el celular. es. ¿Cierto, Yormari? ¿No te pasa? Totalmente, Doc. No se utiliza para nada, es que ni se voltea a mirar. Pero todo es porque está ligado con el paquete. Exactamente. Entonces, así sucede a nivel de diferentes sectores del mercado, como ustedes quieran buscar y mirar. En diferentes sectores sucede lo mismo. Ahora, hay veces que el comerciante abusa. No voy a decir que no. No sé si ustedes recordarán, por ahí en el gobierno de Santos, hubo un problema entre el gobierno colombiano y el gobierno panameño. Y fue porque el gobierno colombiano le incrementó los aranceles a ciertos productos que venían de Panamá. No sé si alcanzaron a ver esas noticias.
hace unos 4 años más o menos, como hacia el 2015, 2016. ¿En qué afectaba eso? Que hubo algunos colombianos avivatos, como dice el dicho, el vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá, ¿sí o no? Entonces, hubo unos colombianos que se fueron a crear empresa en Panamá. Si ustedes vieron crear empresa acá en Colombia, como vimos en la exposición del grupo 4, de la solemnidad para el nacimiento de personas jurídicas, pues crear una empresa en Colombia es relativamente fácil, relativamente sencillo. Bueno, en Panamá es mucho más fácil, incluso para los extranjeros. Entonces se fueron muchos colombianos, especialmente de Antioquia, a crear empresa en Panamá. Esas empresas, así ellos sean, los socios sean colombianos, la empresa es panameña. Entonces, ¿qué hacían? Hacían operaciones de que compraban textiles y calzado en China y los llevaban a Panamá, o sea, un proceso de importación. Entonces, en Panamá importaban el producto de China y luego ese mismo producto lo exportaban de Panamá a Colombia. Por eso, cuando el gobierno se pilló la vaina, se pilló esa cuestión, empezó a incrementarle los aranceles a esos productos porque afectaban la producción nacional. Pero quienes realmente invadieron el mercado fueron los propios colombianos que se fueron de vivos a crear empresas en Panamá para importar productos panameños y luego exportarlos a Colombia. Entonces, el argumento del gobierno era ese, del gobierno colombiano. Si el producto fuera panameño, ok, el producto no se produce en Panamá. Panamá termina siendo un país de tránsito. Pasa por ahí la mercancía, pero el destino es Colombia. Entonces ahí fue donde tuvieron el problema. Incluso esas prácticas restrictivas del gobierno colombiano fueron demandadas por Panamá y Colombia perdió en la Organización Mundial del Comercio esa demanda por esas prácticas restrictivas comercialmente. Pero eso fue producto de esas personas que vieron la oportunidad de ganarse una plática extra realizando esa operación. Porque iba a ser mucho más fácil para ellos y pagar menos aranceles, dar la vuelta por Panamá, que traerlos directamente importados de China. Esa era la ventaja que les daba en términos económicos. Porque entonces traer producto de China, primero hay unas limitantes en cuanto a los volúmenes. Ciertos tipos de productos no van a permitirse que ingresen tan fácilmente. Y segundo, pues le van a cobrar un arancel, o sea, un impuesto mucho más alto por tener origen en China. Porque, pues, bueno, sabemos que es el gigante asiático y llega y afecta muchísimo la producción nacional. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O aporte? De pronto una pregunta, mi doctor Lario, usted que está tan empapado del tema comercial, ¿qué podría hacer Colombia como tal para mover su economía y generar mayor producción dentro del país sin necesidad de adquirir tanto producto extranjero? En el tema, por ejemplo, de China. Bueno, habría que darle mayor incentivo, yo creería, al programa que inició el gobierno actual, denominado la economía naranja. La economía naranja me parece que estaba bien enfocado, aunque ya ahorita pues ha pasado, digamos, a un segundo plano por el tema de la reactivación y mirar qué sectores se van reactivando y como que pueden llegar de pronto a generar un mayor impacto en términos de generación de empleo, ¿sí? Más que de pronto que temas tributarios. Entonces, digamos como que ahí el enfoque que le había dado primero el gobierno con la economía naranja, que era como esas formas de crear nuevos negocios, de digamos, premiar, por decirlo de alguna forma, la innovación de ciertos tipos de negocios que no fueran como, digamos, los clásicos, estaba bien enfocado. Pero ahorita, yo creo que en medio de esta situación de la pandemia, toca reenfocar eso.
¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay muchas empresas que han podido desplazar parte de sus negocios a la virtualidad, yo creo que la virtualidad no es la panacea. No todos podrían llevar los negocios al plano virtual. Fíjense que los delincuentes también han migrado a las plataformas virtuales, ¿sí? Y es entendible. Por ejemplo, de pronto, haciendo un paréntesis en la respuesta que te estoy dando, Alexander, no sé si se acuerdan que antes cuando estaban los buses, los cebolleros, entonces uno decía, pero los ladrones que robaban ahí, que uno se montaba tal en la buseta, no sé qué, y lo robaban, tal, y luego ahora en el Transmilenio están robando. La misma gente migró de las busetas y los buses cebolleros al Transmilenio y al CIP. Cuando empieza a operar el metro, pues migrarán al metro y entonces robarán en el metro, ¿sí? Así sucede en estos temas de que si antes estaban de pronto, digamos, robando ciertos establecimientos o llegaban y los atracaban tal, ahora miran la forma de seguirlo generando bajo unas nuevas modalidades como es las operaciones de comercio electrónico. Entonces, ese tema de mover muchísimas cosas hacia la virtualidad, yo creo que realmente no va a terminar siendo la panacea. Y creería, y sería en mi pronóstico un poco más conservador, en que tan pronto se vayan abriendo, digamos, las actividades de los diferentes sectores de la economía, que con los protocolos y todo eso, yo creería que en un año, o quizás antes de un año, ya hemos vuelto a como estábamos en la normalidad antes de la pandemia, porque habrán algunos sectores que tratarán de mantener buena parte de sus operaciones de esa forma, pero a la mayoría de la gente no le gusta hacer las cosas de forma virtual. O sea, muchísima gente está enseñada a la antigua de que mejor a lo físico, a lo presencial, y eso va a influir en la generación, digamos, de nuevas ideas. Y entonces ahí es donde de pronto toca ver, o lo que pasaría ahorita es que yo creería que el tema de la globalización va a ceder un poco. De pronto este tema de la pandemia frena un poco esa tendencia a la globalización. Porque miren lo que está sucediendo ahorita con la guerra de la farmacéutica con la vacuna. Hay como 100 y pico de proyectos a nivel mundial para desarrollar la vacuna, de los cuales hay como 6 que dicen que ya están en fase 3. O sea, en la última fase antes de empezar a comercializarla. Pero cuando uno empieza a analizar los temas que mueven, ¿sí? Y los intereses, ¿qué piensa uno o qué expectativas tendríamos nosotros? ¿Ustedes creen que por más amigos que sea el gobierno colombiano de Donald Trump o del que llegue a reemplazar a Donald Trump, ¿ustedes creen que nosotros vamos a tener esa vacuna antes que se acabe el 2020? No. Entonces uno se da cuenta que eso no, al final la tal globalización no es que sirva de mucho. ¿Por qué? Porque van a tener prioridad primero las potencias y después el resto, sálvense como puedan. Claro, ellos también tendrán que prever que no se demore tanto en llegar a estos mercados la vacuna porque se afectan ellos. ¿De qué sirven inmunizar a la población y luego si van a recibir gente de Latinoamérica que todavía no se ha vacunado, van y le siguen llegando el virus? ¿Sí? Le van a seguir llevando el virus. Entonces, pero miren cómo empiezan este tema, por ejemplo, de la vacuna a mover en los mercados internacionales. Fíjense que entonces ya Latinoamérica pareciera que ya fuera a tener 3 países que desarrollarían en su industria la producción masiva de las vacunas y que podría eventualmente hacerle pensar a uno que la vacuna podríamos llegar a tenerla a comienzos del 2021 en el mercado de nosotros. Ahora, de ahí de que llegue al mercado hasta que se la pongan a ustedes y a mí, va a haber otro trecho. Pero por lo menos uno piensa, bueno, si llega al mercado, si ya se la venden, si se va a conseguir aquí nacionalmente, pues ya por lo menos es un avance. Miren que los rusos cuando sacaron su vacuna, dijeron que iban a desarrollar
la fase de producción en Brasil. Y creo que ahorita esta semana, no sé si ayer o hoy, por ahí leí que la Johnson Johnson, pues que es una empresa americana, va a desarrollar la vacuna en Brasil. Entonces miren cómo el gigante suramericano, que es Brasil, una población de casi 200 millones de habitantes, se vuelve un mercado para esas potencias que están peleándose a ver cuál vende la vacuna. Y ahora viene la otra parte, cuál va a ser el costo de la vacuna. Y miren que México y Argentina también ya están hablando de que a final de año podrían desarrollar la vacuna de Oxford, la de esa AstraZeneca. Entonces, empieza uno a mirar como que, bueno, están geopolíticamente hablando, viendo a ver cómo pues, se posicionan dentro del mundo occidental. ¿Y qué nos llevaría a eso? Que necesariamente la tal globalización no significa que vayamos a tener de pronto los productos tan rápido como uno creería que deberían llegar. Eso es lo que veo, que en términos de globalización va a haber como un rezago, como que se va a tratar de frenar la globalización como venía. No va a seguir el auge que traía. Y creería que aunque se ha movido mucho la virtualidad a nivel mundial, yo creería que nosotros, en el mercado nosotros, la virtualidad se va a mantener, pero cuando volvamos a la nueva normalidad, como llaman ahora los gobernantes, no va a ser, digamos, como que tan fuerte esa virtualidad como la estamos viendo hoy en día. Hoy es fuerte por las circunstancias del mercado. Porque es que toca seguir la vida, o sea, toca seguir bajo la nueva dinámica, pero no nos podemos quedar encerrados a esperar que algún día, como dijo al principio la alcaldesa, vamos a quedarnos encerrados hasta que llegue la vacuna. Eso es algo absurdo. Ningún país puede decir esa vaina. Entonces, creo que las políticas deberían ir como que enfocadas a que se genere nuevas oportunidades de negocio y que salgan el gobierno a generar, digamos, una inyección en la economía a través de obras, de desarrollo de obras, de incentivos que le están dando a la empresa. Algo que he leído y que he escuchado mucho es que el sector de la economía o el sector, muchos de los comerciantes se están quejando que la ayuda que ha planteado el gobierno nacional en el papel es una cosa y en la realidad es otra. O sea, pareciera que esos programas fueran, digamos, como asequibles únicamente para aquellos grandes comerciantes que tienen toda una robustez, pero para aquel pequeño, aquellos que están dentro del rango de las MIPYMES, de las micro, pequeñas y medianas, es difícil acceder a esos créditos porque el gobierno da unas líneas de crédito a través de los bancos de segundo piso, como se conoce, o la banca de segundo piso, como Bancoldes. Pero resulta que Bancoldes, que esa banca de segundo piso, que son las entidades del gobierno, no entregan los recursos de forma directa, los entregan a través de la banca de primer piso. ¿Y cuál es la banca del primer piso? Los bancos comerciales. Bancolombia, BBVA, Avevilla, Da Vivienda, etcétera. Todos esos bancos. Entonces, cuando uno va al banco a pedir un crédito amparados en esos programas que tenga el gobierno, le sacan 50.000 pero que está reportado en las centrales de riesgo, que no tiene esto, te empiezan a exigir una cantidad de cosas que no va a cumplir con los requisitos. Al final, conclusión, son muy pocos los de las MIPYMES que pueden realmente acceder a esos créditos blandos que ofrece el gobierno. Y eso no es ahorita del gobierno Duque, eso ha sido así toda la vida, eso no es nuevo, ni eso no se lo inventó Duque, eso ha sido así toda la vida. Toda la vida han existido entidades como el IFI, Instituto de Fomento Industrial, una cantidad de entidades que son bancos de segundo piso, donde el gobierno a través de esas entidades inyecta recursos a la economía, pero esos recursos no van directamente que uno va a tocar la puerta y se los entregan, no, sino a través de los bancos. ¿Por qué? Porque al final lo que hace el gobierno es ser el aval, el garante, en unos casos del 90% y en otros del 100% de esos créditos, que cuando
el banco comercial prestó la platica, si ese paisano no pagó, el gobierno asume la deuda. Al final eso es lo que pasa. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, doctor, yo tengo dos preguntitas, qué pena. La convención de, dos preguntas, doctor. ¿La convención de Viena, la misma convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional y mercancías? Sí, es la misma. Y fíjense que no es nueva, es del año Y 80, o por sea que tiene decir, como 40 años. nosotros aquí en Colombia estar acostumbrados a que debemos ir a registrar. ¿Cómo, doctor? Que fíjate que no es tan nueva, tiene 40 años. Sí, y por decir que las Naciones Unidas tienen un control sobre la comercialización de los diferentes países y pues, sí, como nosotros aquí registramos a la Cámara de Comercio y está la Superintendencia de Comercio que regula, controla y vigila a nivel nacional quiénes son, disculpa doctor. Bueno, a nivel internacional, Internacional. digamos que hay algunas patentes que se hacen y que uno las puede hacer aquí, por ejemplo, el trámite en la Superintendencia de Industria y Comercio. En la Superintendencia de Industria y Comercio tú puedes registrar una patente nacional o de forma internacional. Y ellos llevan registro, por ejemplo, de patentes, pero el enfoque que da la Convención de Viena es a las pautas de cómo debe ser ese mercado o esas reglas en el comercio internacional. Es decir, cuando una persona de un país va y compra a otra persona de otro país, como que si tienen diferencias, entonces cuáles serían las responsabilidades que tiene cada uno, ¿sí? A eso es lo que se refiere la convención, como a esas generalidades. Como yo le hacía a Yormari la pregunta hace rato, si se comprara en San Andrés, ¿aplicaría la Convención de Viena o aplicaría la ley colombiana? Pues aplicaría la ley colombiana porque es un tema de Colombiana interno. porque está dentro de la misma jurisdicción. Exacto, entonces aplicaría la ley colombiana. Pero entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de que un colombiano comprara en China, entonces, ¿qué norma aplica ahí? ¿La norma china o la norma colombiana? Pues en principio ninguna de las dos. La Lo que China. tocaría aplicar es la Convención de Viena, porque se supone que ambos países han suscrito la Convención de Viena. Ah, sí. Perfecto. Ay, bueno, doctor. Le agradezco la explicación. Muy informativa. Ok, ¿alguien me estaba levantando la mano ahorita? Yo les... Sí, buenas noches, doctor. Dime, Laura y después yo, Mari. Sí, doctor, disculpe, qué pena. Es que hasta ahora yo me pude conectar porque tenía problemas con el internet. Me disculpa, doctor, qué pena, hasta ahora acabo de ingresar. Ya te quito la falla, tranquila. Doctor, le agradezco. Qué pena la intervención. No te preocupes. De Yormari, pronto Gracias. para una intervención así pequeña, doctor. dime. Como sobre lo de la vacuna, que esa guerra de la vacuna es porque el país que primero la saque le va a producir, le va a generar una cantidad de ingresos y su economía se va a disparar. Entonces, por eso es la guerra de que quieren postularse los de atrás primero y así salga, no pruebe, no, mejor dicho, no se asumen las consecuencias, sino es eso. Claro, por un tema económico, sí, pero digamos que termina uno viendo ahí como que, bueno, qué tan importante podríamos o qué peso geopolítico podríamos tener nosotros. Entonces uno se da cuenta que en esos escenarios pues no tiene ningún peso geopolítico. Entonces, ¿qué ha dicho el gobierno que está haciendo? ¿Qué le toca hacer? Pues ir en bloque a través de esos organismos de los cuales hace parte, que creo que están adscritos a la Organización Panamericana de la Salud, en bloque con el resto de países de Latinoamérica. Y no solamente nosotros, toda Latinoamérica está en la misma película. En bloque para que vean a Latinoamérica como un bloque. Ir a negociar en bloque. Como cuando los pelados salen del colegio y entonces van y buscan pelea porque están en combo. Pero solos no se atreven a buscar pelea. Más o menos algo así. Yormari, iba a decir algo. Claro que sí, Doc. El aporte de que nos acaba de mencionar de los bancos de primer piso y segundo piso, yo soy financiera y el aporte que hace el doctor es muy real.
porque nosotros, Fábrica de Crédito nos dice, cuando ofrezcan los productos de Bancolder, pero a su vez nos dan unos casi 25 requisitos y finalmente la gente, el productor, el microempresario va encima de uno, pero es que es regla del banco, o sea, son unos requisitos exorbitantes, por lo menos ahorita la gente, el gobierno les dice, no, hay créditos para independientes. Usted no se imagina, doctor, el maltrato que nosotros recibimos de la gente también, porque dice, si el gobierno nos dice que tenemos créditos y nosotros estamos sujetos a fábrica de crédito y todo eso lo cerraron. Entonces puede imaginar la gente, la comisión de gente, lo que explica eso es muy cierto. Eso sí, estamos con parámetros, es cierto. Sí, eso lo he visto porque a las empresas que he asesorado veo que ocurre mucho, que es muy frecuente esta situación. Bueno, ¿alguna otra pregunta o ya finalizamos aquí el tema y hablamos? Doctor, también respecto a lo que dice del comercio virtual, tiene toda la razón, porque que nadie compra virtual porque se siente engañado, porque le mandan cosas que no son o cosas que no quiere o cosas, todo lo que es virtual tiende siempre a no gustarle a uno, o sea, no querer o porque no le mandan conforme es, entonces no hay cómo ir a verlo y para la ropa pues tiene que medírsela y todas las cosas siempre es mejor ver lo que se va a comprar, escoger y escoger y escoger. Pero es algo que se está fortaleciendo en este momento. O sea, si no hubiera pasado esto, esa virtualidad no se estaría posesionando en este momento. Y eso va a abrir mucho comercio. Va a hacer de que esas personas que le teníamos miedo a la virtualidad, pues nos saltemos a ese charco y nos demos la oportunidad de conocer esa parte virtual y comercial, porque es que ahorita lo que se está vendiendo todo es comercial, ahora ya tú compras prácticamente es vía virtual. Y pues yo no sé si yo soy el único, pero habemos muchos que si entramos al Facebook o entramos al Instagram, vemos cosas pues que pues tú salías y mirabas y vitrineabas, pero ahora lo estás viendo, no sé, de otra manera por el lado virtual. Entonces son cosas que yo creo que se está fortaleciendo en la parte comercial. Sí, pero de pronto de ahí, digamos que yo decía más que todo a mantener un alto volumen de operaciones electrónicas, que es lo que de pronto mucha gente no va a estar, digamos, dispuesta a hacerlo. Ahorita muchos lo hacen por obligación, porque les toca, porque no hay otra forma. Pero cuando ya volvamos de forma presencial a los sitios, así sean con protocolos, ya va a ir bajando ese volumen. No digo que no se van a mantener operaciones, pero no creo que sea tan alto que se mantenga. Y no solamente para el sector comercio, o sea, veo que, por ejemplo, si habláramos del sector justicia, ahorita la justicia está operando de forma virtual, pero te garantizo que tan pronto se supere la pandemia, así la norma mantenga la gran parte virtual, muchísimos van a preferir hacer las cosas de forma presencial. Muchísimos. Lo que pasa es que es la costumbre, doctor, es la costumbre. Pero si vemos en este momento, la justicia virtualmente, para mí, no sé, que llevo procesos ejecutivos, ha sido un poco más rápida. Sí, en algunos procesos he visto que me ha sucedido a mí en mi oficina, que he Ha visto sido más actuaciones rápido. rápido. Sí, En entonces yo... Eso sí, perdone que le interrumpa, y sí se tiene que implementar porque la ley así ya lo habían planeado y ya hay una sentencia de la Corte que se tiene que implementar, quiera o no quiera, porque es que hay muchas cosas que los abogados, por ejemplo, que llegan después de las 4 y no pudieron radicar, que tienen muchas dificultades, están en otra ciudad y no pudieron llegar. Bueno, ahora eso se tenía que implementar porque a veces los abogados ahora hacen, por ejemplo, una audiencia virtual. Entonces, donde esté el abogado puede hacerla y no tiene que estar viajando por los costos, por todo eso, la economía procesal se tenía que implementar y no se había hecho. Incluso nos habían dado una clase el director de la universidad de que eso se tenía que implementar, toda la justicia, todo lo que era los trámites, todo virtual y en cuanto a los procesos, ya
Claro, Eso el se código tenía lo trae desde el 2012, hace 8 años, pero de ahí a que muchísimo se mantenga así, ojalá se mantenga mucho, mucho. doctor, y por la descongestión y en cuestiones de que, por decir algo, llega un abogado o sea, él para ver si se radicó un archivo, para ver su archivo, para ver su respuesta, tenía que ir y hacer un poco de trámites, cola, demorarse un montón. Si el funcionario, el asistente estaba almorzando, pues no se le podía bajar el proceso. Y bueno, eso, han habido muchas dificultades que han sido demandadas y por eso ahora se tiene que hacer virtual, incluso hasta las respuestas y tal, porque es un trámite que acelera, son trámites que antes se demoraba, la justicia de verdad que era lenta y muy lenta, y hubo una reforma a la justicia que tiene que, todos esos trámites cambió la ley y tiene que ser más rápida y más abreviada, por eso la ley 793 se pasó a la 1708 y de la 1708 hubo un vacío y se pasó a otra nueva ley, porque son leyes que eran supremamente demoradas, aparte de la carga laboral que hay dentro de cada despacho, una cantidad de procesos que no, interminables. Ya cuando uno va a revisar un proceso está lleno de polvo, rota las Pero de carátulas, pronto, vuelto nada. en la fiscalía de pronto no va a haber mucho avance. Y te voy a decir por qué. Porque el decreto 806 le da más protagonismo al abogado, a las partes, y los abogados son los que van a darle impulso según el decreto. Porque cuando me obligan a mí como abogado que tengo que primero correrle el traslado a la contraparte antes de mandarlo al despacho, ahí yo le estoy ahorrando trabajo al operador judicial, porque entonces ya no va el funcionario a tener que hacer un auto o sacar la lista del artículo 108 o sacarlo en el estado para correrle el traslado a la contraparte, y entonces ahí se le ahorra trabajo desde ese punto de vista. Pero doctor, sí, desde ese punto de vista, pero hay una ley ahorita, cero papel, todo virtual, se implementará y ya. Esa es la No se 806, está- decreto 806 del 4 de junio del 2020, pero eso es una norma temporal. Yo vi el borrador del ministerio, el borrador que tenía primero el ministerio decía que la norma iba de carácter indefinido, pero luego aquí, cuando la sacaron, quedó que por 2 años. Y Ujú. acuérdense que en Colombia lo que se crea con una temporalidad queda definitivo. Ojalá quede definitivo como pasó con la sobretasa a la gasolina, con el gravamen a los movimientos 4 por financieros. 1000, toda esa vaina. Ujú. Pero bueno, tiene cosas importantes y yo estoy a favor de que se mantenga eso, pero soy consciente de que la mayoría de los abogados no están interesados en que se mantenga la mayoría de las cosas así. No, porque toca ir a tomar tintico, hablar con No solamente eso, los no solamente por eso, colegas, sino porque van a el querer almuercito con el secretario, la dilatar, secretaria. van a querer La dilatar las situaciones. presencia hace milagros porque Claro. de pronto el fiscal viendo en la persona y hablando con el fiscal o con el juez, no, pues con el juez nunca pueden hablar, no, pues, pero sí con las personas de pronto le aceleran o de pronto, o eso intuye mucho en de pronto La, en tomar una decisión o algo. la cara del santo hace el milagro. Exacto, exacto. Por unas partes eso y por otras las firmas